Listo, entonces, good evening para todos, buenas noches y bienvenidos a la primera sesión de la competencia de inglés de este año, donde estaremos trabajando las dos evidencias que corresponden a la actividad de aprendizaje número 4, ¿cierto? De la fase de ejecución. Entonces, pues lo que vamos a hacer en esta noche es pues lo que siempre hacemos o que hemos venido haciendo durante todo el año pasado, que es explicar la guía, explicar las evidencias y luego explicar cada uno pues de los temas y todo lo que hay que hacer para completar estas dos evidencias correctamente. Entonces vamos a empezar a compartir toda la pantalla para, digamos, ir adelantando lo más rápido posible. Bueno, lo bueno aquí con ustedes es que como ya venimos trabajando desde el año pasado, pues ya ustedes saben más o menos cómo es la metodología, qué hay que hacer, cómo se hace, qué se envía. Entonces, pues no vamos a tardar mucho en la parte, pues, o no vamos a estar repitiendo mucho porque ya es algo que con lo que venimos trabajando hace rato, ¿cierto? Entonces, pues lo que siempre hago cuando arrancamos una sesión en línea es invitarlos a que siempre lean los anuncios y que no esperen de pronto que los anuncios lleguen al correo, ni mucho menos que se compartan por los grupos de WhatsApp, porque es responsabilidad de siempre de cada uno entrar a la plataforma a leer los anuncios. Entonces, eso es lo primero, como siempre. Entonces, bueno, para esta ocasión vamos a ir directamente pues al contenido del curso y pues vamos a buscar la guía de aprendizaje, que en este caso hace parte de la fase 3 de ejecución, la actividad de proyecto número 4, ¿cierto? Entonces, pues esta guía de aprendizaje ya ustedes pues deben conocerla toda porque es con lo que han venido trabajando, creo yo que desde el año pasado, no estoy muy seguro, pero ya ustedes conocen esta guía. Entonces, para esta ocasión, pues simplemente es leer y buscar la parte que corresponde al área de inglés, ¿cierto? Entonces, en esta guía de aprendizaje que hace parte de la fase de ejecución, vamos a ir directamente a la página número 28, que es donde está el punto 3.5, donde explican las evidencias de inglés. Inicialmente, para esta guía o para esta actividad de aprendizaje, habían 3 evidencias programadas. La evidencia número 1, cuestionario, la evidencia 2 del mapa mental y una evidencia número 3 que correspondía a un blog. Pero desde hace ya bastante tiempo, pues no, desde que inició, digamos, el año, con el líder, se dejaron nada más estas dos, como se ha venido haciendo, pues, últimamente, que pues se tratan como de dejar a un lado algunas evidencias para facilitar lo que es el trabajo en cuanto a que les dé tiempo para enviar todo y no estén de pronto, pues, corriendo, porque, pues, como sabemos, no todo el mundo trabaja al mismo ritmo y hay algunas personas que siempre se van atrasando. Entonces, por cuestiones de ese tipo, pues siempre se están dejando menos evidencias de las que inicialmente se programan en las guías. Bueno, toda esta parte, pues ya lo que tiene que ver con la actividad de la parte de inglés, digamos que la actividad de aprendizaje en esta ocasión se llama o dice establecer acciones de mejora relacionadas con expresiones, estructuras y desempeño de acuerdo al programa de formación. Entonces, pues esta parte, pues ya ustedes como siempre deben leerla, no vamos a trabajar, ¿cierto? No vamos a, pues a perder mucho tiempo aquí. Digamos que es importante saber que esta última parte donde dice en idiomas es bastante útil este conocimiento, pues lo que ustedes leen aquí previamente, ya que permite ese intercambio conversacional por medio de reportaje con otros hablantes, estableciendo actos comunicativos eficientes y provechosos. Para la parte del cuestionario, ustedes van a tener que estudiar un material que en este caso se llama Level 6. Y para específicamente las 10 primeras preguntas del cuestionario, ustedes tienen que estudiar unos temas específicos del material. Recuerden que yo siempre les digo qué estudiar porque el material, como es tan general, pues lo ideal sería en otro ambiente pues que se estudiara todo el material, pero por cuestiones de tiempo y lo que dije anteriormente, pues yo les muestro dónde estudiar, qué estudiar,
y pues les explico un poco esa parte para completar las preguntas del cuestionario. Sin embargo, es una parte de gramática que es muy importante cuando estamos hablando. Entonces, se darán cuenta que son palabras que, o digamos algunas reglas gramaticales que cuando uno estudia el idioma o cualquier idioma son bastante necesarias porque se usan en todo momento. Entonces, nos dice que la actividad de aprendizaje esta, como tal, de la parte de inglés, una duración de 48 horas y que el material de formación, como les decía ahorita, es el que se llama Level 6. Entonces, para la primera evidencia del cuestionario, pues ya les dije anteriormente, como siempre, son 15 preguntas y un tiempo de 30 minutos. Entonces, ¿qué preguntas ustedes van a encontrar en este cuestionario? Yo ahorita les voy a mostrar el cuestionario, les voy a decir qué material, qué temas del material de estudio van a leer y a estudiar para poder contestar esas preguntas y pues posteriormente a la culminación del cuestionario, lo cual ustedes ya conocen, ya ustedes saben, ¿cierto? Ustedes entran al link, se abre el cuestionario, hay 15 preguntas, empieza a correr el tiempo, todas las preguntas son de selección múltiple, las últimas 5 son de comprensión de lectura y al final se les da la nota. Si ustedes aprueban, listo, todo bien. Y en caso de no aprobar, ustedes saben que deben repetirlo hasta que logren pues la nota de aprobado. Eso con respecto al cuestionario. Entonces ahorita, cuando estemos en el material de estudio y pues mostrando el cuestionario, pues vamos a ahondar un poco más en esta evidencia. Y la otra evidencia que sí, digamos, viene a ser la evidencia pues donde ustedes tienen que producir y enviarme algo que yo debo leer, es la que corresponde a la número 2 o la que dice mapa mental. En esta evidencia ustedes van a tener que leer sobre lo que es el PLE, que se refiere a lo que es Personal Learning Environment. Entonces, la evidencia nos pide que ustedes elaboren un mapa mental que relacione su Personal Learning Environment a partir de sus estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera y su aplicación a su entorno laboral inmediato. ¿Ok? Entonces, ojo porque es a partir de las estrategias que ustedes aplican para aprender, ya sea durante este programa o anteriormente, o si alguno está estudiándolo por aparte. Entonces, ese mapa mental usted tiene que realizarlo, como dice aquí, elaborar un mapa mental que relacione su PLE, su Personal Learning Environment, que tiene que ver con el ambiente personal de aprendizaje, o a partir de sus estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. Ojo, porque cada persona tiene un aprendizaje que es diferente al de la otra, ¿cierto? Puede que algunos, para lo que es el aprendizaje de una lengua extranjera, algunos prefieran leer, algunos prefieran escuchar, algunos prefieran hablar. Entonces, ¿a qué me refiero? Porque, por ejemplo, hay personas que para aprender un idioma escuchan música en ese idioma y escuchando música todo el tiempo, se aprenden las letras, se aprenden las canciones de memoria, aprenden pronunciación, aprenden frases, expresiones y posteriormente pues aprenden lo que es la traducción. Ese también es puede ser un personal learning environment. O, por ejemplo, las personas que no escuchan música, sino que ven programas, series, TED shows, etcétera, en inglés y pues con ayuda de subtítulos y demás. O las personas que pagan cursos online o las personas que van a un curso presencial y pagan un curso presencial, etcétera, etcétera. Entonces usted va a utilizar esas estrategias propias suyas del aprendizaje de una lengua extranjera y cómo usted aplica eso a su entorno laboral inmediato. Entonces, por ejemplo, si alguien aquí trabaja en el área de la salud y dentro de esa área de salud, por ejemplo, hay muchos medicamentos, materiales, instrumentales, etcétera, etcétera, que están en inglés. Cualquiera, no vamos a mencionar ninguno. Puede que de pronto algún material
solamente pues se conozca con su nombre en inglés. Entonces, digamos, esa sería una forma de aplicarlo en el entorno laboral inmediato. Para nosotros, pues vendría siendo cómo lo aplicarían en su medio laboral, pues que tenemos que ver con la parte de logística, ¿cierto? De gestión integral del transporte. Entonces, ojo, porque es cómo aplicar o cómo crear ese mapa mental mediante sus estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera aplicados, ojo, aplicados al entorno laboral, que tiene que ver pues con todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con la parte de transporte. Aquí en la guía nos dice que para el desarrollo de esta evidencia ustedes deben ingresar al material como tal, pero la verdad, o sea, diciéndoles aquí en el material no van a encontrar algo que les diga cómo elaborar un mapa mental, ni cómo, pues, a partir de sus estrategias de aprendizaje, porque esto es algo personal. De pronto sí les va a servir algo de la gramática que estudien para aplicarla al momento de, pues, de hacer la escritura y hacer pues todo lo que tiene que ver con el mapa, pero no es que vayan a encontrar un tema en el material de estudio que les diga cómo crear un mapa mental o cómo, pues, o que les hable de Personal Learning Environment, porque no. Donde sí van a poder encontrar algo sobre Personal Learning Environment es en el siguiente artículo. En la guía, si usted en el punto número 2 dice, realice una revisión del artículo realizado por estos autores del año 2020 que se llama Constructing Personal Learning Environment ICT Mediated Foreign Language Instruction. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? El artículo es un artículo largo. No es pedirles que lean todo el artículo, pero sí lo siguiente. Cuando yo doy clic aquí, en este link, se me abre un archivo en PDF y ustedes, pues, ¿qué es lo que van a leer? El abstract, todo artículo científico, todo artículo que tenga que ver con un artículo serio, todos los artículos tienen un abstract. Entonces, en el abstract ustedes van a encontrar una parte importante, no es un resumen como tal, sino, pues, digamos que donde ustedes van a encontrar como esas ideas principales, como una introduction, algo antes de la introduction, donde ustedes van a encontrar como una síntesis de lo que van a encontrar durante toda la lectura del artículo. Entonces, por eso les digo, lean el abstract, lean algo de la introduction y váyanse al final a leer las conclusiones. En el final van a encontrar las conclusions, donde pues de allí ustedes pueden tomar algo para poder crear ese mapa mental a partir de lo que es Personal Learning Environment. Pero recuerden que de todas formas ustedes pueden encontrar este tipo este tipo de materiales también online, pueden buscar ayudas en otros, no necesariamente sobre este artículo. Se los menciono porque la guía lo tiene, pero no quiere decir que de aquí tengan que tomar como tal muchas cosas, porque recuerden que la guía dice que tiene que ser a partir de sus estrategias, ustedes las suyas, no la del artículo, no la de los autores del artículo, sus propias estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, el artículo viene con la guía, pero vuelvo y repito, no necesariamente es que ustedes tienen que leer esas 15 hojas, porque realmente no es algo que no tenemos el tiempo, no nos da el tiempo para que ustedes lean todo esto y pues de allí pues para armar un mapa mental pues no sería como algo que deberíamos pedirles obligatoriamente. Ya si alguien tiene un gran manejo del idioma y quiere leer todo el artículo, pues sería maravilloso porque realmente el artículo es muy bueno en cuanto a esta parte de lo que es PRI, pero es muy extenso, tiene bastante, si se dan cuenta, es mucho texto y van a tardar mucho tiempo en traducirlo correctamente, o sea, traducirlo correctamente. No meter esto en un traductor porque eso no les va a dar nada, absolutamente nada, y no les va a servir de nada. En un traductor no tiene ni idea que es un POLI, entonces meter un artículo científico, un artículo serio, un traductor es perder el tiempo porque eso no les va a votar nada como tal. Entonces, por eso les digo que si pueden leer el abstract, sí sería de mucha ayuda para ustedes, porque de todas formas ustedes en su medio
y como la formación para tecnólogos, ustedes deben manejar siempre el inglés. O sea, no es algo opcional, no es que si yo quiero, no. Tecnólogos, profesionales, técnicos, todos deben manejar correctamente un inglés que tenga que ver con lo que ustedes hacen y adicionalmente un inglés general para que puedan comunicarse pues en su entorno laboral o en cualquier otro tipo de reuniones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya no voy a pues ahondar en eso porque ya es algo que ustedes en este punto del programa pues deben saber que a medida que nosotros vamos aprendiendo más, vamos metiéndonos más en nuestro programa, nos vamos dando cuenta que todo lo que estamos aprendiendo va a ser necesario en algún momento. Entonces, luego de pues, leer esta parte del artículo, ¿ustedes qué necesitan hacer? Pues ya después dice que para la realización del mapa mental, eso sí, ahorita les voy a mostrar que hay un archivo que dice cómo hacer un mapa mental, está en español, por si alguno pues tiene dudas sobre cómo realizar un mapa mental. Entonces la guía es esta, yo ahorita les voy a mostrar dónde la descargan, es un archivo en Word y aquí está cómo es, qué es un mapa mental, cuáles son esos elementos que componen el mapa mental, los pasos para elaborarlo, las recomendaciones y las herramientas digitales que ustedes pueden utilizar para elaborar mapas mentales. Entonces, aquí también miran un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, no es cualquier cosa que ustedes me van a enviar por ahí. Vuelvo y repito, la actividad pide un mapa mental. Si usted no realiza un mapa mental, usted no va a probar la evidencia. No es no es enviar un archivo con un texto, 2 hojas de texto, porque no es un mapa mental. Un mapa mental, aquí ustedes van a aprender cómo se hace, si de pronto todavía hay alguno que no sepa, pero mapas mentales ustedes vienen trabajando desde hace rato, ¿cierto? Entonces, para que quede claro y grabado en esta sesión, no se va a aprobar personas que no envíen un mapa mental real. Con eso me refiero a que no se van a calificar o no se van a aprobar, pues, documentos que envíen con texto nada más, texto, solamente texto, como si se hubiese pedido un informe o algo argumentativo, porque no es eso. Listo, eso es lo primero. Y pues no está de más recordar, porque algunas veces pasa que el mapa mental, pues la única diferencia en esta ocasión es que va a estar que en English, porque yo no voy a tampoco, pues no vamos a recibir mapas en español porque no vendría al caso. Entonces eso es lo primero. Realmente solamente la evidencia a realizar es la del mapa mental, porque el otro es el cuestionario, donde ahorita les voy a mostrar cuáles son los temas para las primeras 10 preguntas. Listo, entonces, habiendo dicho esto, pues ya ustedes saben pues que la otra evidencia que corresponde al blog con el líder se cuadró, pues se dijo que no se iba a realizar para facilitarles el trabajo. Entonces, ya habiendo revisado esta parte de la guía, vamos a ir a lo que es ya como tal el material de estudio. Entonces, volvemos acá a la carpeta actividad de proyecto 4. Vamos a cerrar la carpeta de guía de aprendizaje por el momento y vamos a abrir la carpeta de material de formación. Ya sabemos que el material se llama Level 6. Igual aquí dice English Level 6. Vamos a abrirlo. Y ustedes saben, pues ya menos mal que pues venimos trabajando desde esto hace ratico, que no es que ustedes van a encontrar un solo material, sino que siempre pues tenemos ese inconveniente que pues desafortunadamente así manejan las guías y la plataforma, que hay materiales, un material diferente y cada material tiene unos temas diferentes o unos topics. Entonces, el material número 1 se llama The Road Towards Self-Actualization. Más que el nombre y abrirlo aquí, lo que me interesa como tal de este primer material, después de, pues, de ver esta parte y todo esto, recordemos que siempre vamos a ir a la introduction. En introduction es donde vamos a encontrar cuáles, digamos, van a ser los temas de estudio. Entonces, de este material número 1, ustedes van a estudiar el topic number 1, que dice How to express commonalities using so, neither, either, and to, o neither, either. Entonces,
estos conectores ustedes los van a tener que usar en el cuestionario. Entonces vamos a detenernos un momentico en este primer tema para mencionarlo un poco para que cuando ustedes lleguen al cuestionario, pues no lleguen como así, ¿qué es esto? Entonces, dice el punto 1, la parte A, dice, en inglés hay diferentes maneras de mostrar cómo estar de acuerdo. Entonces, con algo. Entonces, aquí nos dice, you are probably familiar with two of them. Me too and me neither. Entonces, hay dos expresiones en inglés que son me too y también tenemos la que es me neither. Entonces, ojo porque el me too son dos palabras, claramente la estamos viendo ahí, pero que significan algo en particular y que su traducción es las dos palabras significan algo. No podemos traducirlo como tal por aparte porque de pronto perdemos el contexto. Entonces, cuando vamos a hablar en inglés y o queremos utilizar una forma de estar de acuerdo con algo, o como dice aquí, de expresar commonalities, vamos a ver el ejemplo número 1, que dice, I am hungry. La expresión en inglés o en English, I am hungry, significa tener hambre. I am hungry. El personaje A acaba de decir, y el personaje B, para mostrar agreement o para mostrar como que están bien, está de acuerdo con eso y que también él va a utilizar la expresión me too. I am hungry, me too. Cuando yo utilizo el me too, me refiero a que yo también. Y le dice, let's cook something. I am hungry, me too, let's cook something. Ese es el example o el ejemplo number 1. En el example number 2, el personaje A dice, I don't like smoking. Y el personaje B dice, me neither, I think it is a bad habit. En el ejemplo number 1, tenemos una oración en affirmative y para expresar el agreement, nosotros vamos a utilizar me too. Pero cuando la oración está en negative, I don't like smoking, no voy a decir me too. Voy a decir me neither. ¿Ok? Ojo, si la oración está en negative, como en este caso que dice I don't like smoking, yo no puedo decir me too, porque es como si dijera yo también. Aquí en este caso lo que yo quiero decir es que yo tampoco, no me gusta fumar, a mí tampoco. Me neither. I think it is a bad habit. Entonces, en los dos ejemplos, el personaje B lo que está haciendo es estar de acuerdo con el personaje A, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo 1, ya lo dije, que hay una oración afirmativa o affirmative, utilizamos me too. Y cuando hay una oración en negative, utilizamos me neither. ¿Ok? Entonces, me too and me neither, ya sabemos que es para mostrar que estamos de acuerdo, que también, pues lo mismo, yo también, a mí tampoco. Me tengo hambre, yo también. No me gusta fumar, a mí tampoco. Listo. Eso es como las dos primeras partes. También van a encontrar que se puede expresar commonality with so y con to. Por ejemplo, miren el ejemplo number 1. She is very punctual. So am I. I think being punctual is a way to show respect for people. Entonces, el personaje A le dice al personaje B, ella es muy puntual, y el personaje B le responde, so am I. So am I. Estamos utilizando el so y en este caso quiere decir que ese so am I es como diciendo yo también. She is very punctual, so am I. I think being punctual is a way to show respect for people. Y en el punto B dice, they always get up late on some days. They always get up late on some days. Yo como respondo, so do I. ¿Por qué ya no respondo so am I? Porque en el ejercicio o en el ejemplo A estoy utilizando el verbo to be.
y el verbo to be es con am, con is y con are. En cambio, en el ejercicio number 2 estoy utilizando cualquier otro verbo, en este caso el verbo get up, por eso utilizo so do I. En todo caso, estoy utilizando el so y el so seguido de am en caso de utilizar verbo to be o en caso del you, en caso de utilizar otro verbo para decir que yo también. Ellos siempre se levantan tarde los domingos. So do I. Yo también. I love staying in bed watching TV. So am I, so do I. Para decir yo también, para estar de acuerdo con algo. Entonces, pues aquí les explican un poco esa parte del so am I, el so do I, etcétera, etcétera. Aquí hay las fórmulas, más ejemplos. Miren, speaker A, they are successful. So am I. Mark looks elegant today. So does his wife. Ojo porque eso no solamente aplica para hablar de nosotros. Porque en este caso, miren el ejercicio número 3 dice, Mark luce elegante hoy. Y el speaker B dice, igual que su esposa o su esposa también. So does his wife. No es fácil de entender ya aquí al primero intento, ya esto quedó claro, pero lo importante es que ustedes se den cuenta que el so se puede utilizar en estos casos para estar o mostrar commonality o cuando uno también pues quiere mostrar que algo que de verdad uno está de acuerdo con eso. Entonces podemos utilizar so y también nos dimos cuenta que también podemos utilizar el to. Y ahí pues les van a empezar a mostrar cómo podrían utilizar el to en lugar del so. Entonces volvemos al ejercicio número A, al primer el ejemplo 1, perdón, donde el speaker A, cuando hablamos de speaker, nos referimos como al personaje al personaje A o al hablante A, que dice, they are successful. El speaker B le dice, so am I. Pero si yo quiero utilizar en vez de so el to, yo puedo decir, they are successful, I am too. Mark looks elegant today. Anteriormente decíamos, so does his wife. En este caso dice, his wife does too. Entonces, ahí si ustedes ahondan más y leen más, pues van a encontrar toda esa parte de cómo entender un poco mejor cuándo utilizar so, cuándo utilizar to, etcétera, etcétera. También podemos expresar esas commonalities con neither y con either. Este sí es un poco más fácil de utilizar. ¿Por qué? Simplemente miren los ejemplos. Ejemplo number 1. She is not proactive. Neither am I. They don't go out on Fridays. Neither do I. ¿Qué quiere decir? Son oraciones negativas, ¿cierto? Si son negativas voy a utilizar neither. Neither am I. Neither do I. Am I porque estamos utilizando el verbo to be. Do I porque estamos utilizando cualquier otro verbo. Entonces, en ese caso, ellos no salen los Fridays, perdón, ellos no salen los viernes. Yo tampoco. Yo tengo que levantarme temprano los sábados. Ella no es proactiva. Yo tampoco. Encuentro muy difícil tomar la iniciativa. Neither am I, neither do I. Ahora, en el caso de either, vamos a ver cuándo se utilizaría. Bueno, aquí van a ver muchos más ejemplos. Pero recuerden que en este caso son oraciones que negativas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. En el caso de either, es la misma fórmula, solamente que miren la diferencia. El speaker A dice, they aren't proactive. Neither am I. Ellos no son proactivos, yo tampoco. Y con either, no voy a utilizar el either al comienzo, sino they aren't proactive. I am not either. ¿Ok? Cuando es neither, lo utilizamos al comienzo de la oración, seguido del verbo y seguido del pronombre o del sujeto. Cuando es either, primero va el verbo conjugado en negative, perdón, va el sujeto, luego el verbo conjugado en negative y terminamos con el either.
Por ejemplo, aquí está, I wouldn't go out with her. Yo no saldría con ella. Y el speaker B que le dice, yo menos. I wouldn't either. O yo tampoco. Dependiendo de lo que ustedes quieran negar y si la otra persona quiere, como digámoslo de esta forma, quiere mostrar que está de acuerdo, utilizamos so do I, so am I, ¿cierto? Me too, etcétera, etcétera. Y si queremos estar de acuerdo, pero en negativo, utilizamos el neither, neither do I, neither am I, neither la persona que esté y el either al final. Entonces, digamos que en eso corresponde lo que es el uso de neither, either, so y to para poder completar lo que es algunas de las preguntas del cuestionario. Esto con respecto al material del tema, perdón, al topic number 1 del material número 1. How to express commonalities. Entonces, aquí es cómo utilizamos so, cómo utilizamos neither, either y cómo utilizamos to. Eso es lo que ustedes van a estudiar del material 1, que se llama The Road Towards Self-Actualization. Del número 2, el material número 2, que se llama Cultural Literacy, vamos a abrirlo para yo mostrarles cuál es el tema que ustedes van a estudiar. Pues aquí ustedes van a encontrar la introducción al material. Vamos como tal a ver cuáles son los temas. De estos temas, ustedes van a estudiar solamente el número 1, que se llama Adjective Clauses. Cuando hablamos de Adjective Clauses, para hacerles un poco más específicos, nos referimos en español a lo que son las cláusulas adjetivales o cláusulas adjetivas, o también pueden encontrarlas en internet como adjetivos, las cláusulas adjetivas, que es, como su nombre lo indica, dice cláusula dependiente que proporciona información adicional sobre un sustantivo o pronombre en una oración. Pero en inglés, la diferencia es que vamos a utilizar who, vamos a utilizar whom, vamos a utilizar that, which y how y whose, perdón. Y eso lo van a encontrar aquí en el material, lo van a utilizar o lo van a encontrar, digamos, un poco más explicado. ¿Y cómo lo van a encontrar un poco más explicado? Por medio de una conversación entre dos personajes. Por ejemplo, la conversación inicia de la siguiente manera. El personaje A, el speaker A, dice, her name is Kyla. She comes from Iran. Y el personaje B dice, you mean the one who wears, etcétera, etcétera. Aquí estamos utilizando un adjetivo o adjetivos clauses. En la siguiente parte de la conversación también van a encontrar más de eso. That one, bueno, en fin. Para no alargar la parte de la conversación, porque eso es algo que ustedes deben leer, digamos, escuchar y a la vez entender, después viene la explicación ya como tal de esos adjetivos. Entonces, miren el ejemplo que tomamos de la lectura anterior, de la parte que estábamos viendo la conversación. Dicen, women who are Muslim usually cover their face in public. Decimos que las mujeres musulmanas usualmente se cubren su cara en público. O las mujeres que son musulmanas. Women who are Muslim. Esta parte de who are Muslim es lo que llamamos un adjective clause. ¿Qué es un adjective clause? Dice, an adjective clause nos da información adicional sobre el sujeto de la oración. Estamos hablando de mujeres que usualmente cover su cara en público. Pero en este caso dice mujeres que son o las mujeres que hacen parte de la religión musulmana o que son musulmanas. Esta sola parte de la oración nos da mucha más información de quiénes son las mujeres de las que se habla en la oración. Por eso se les llama de esa forma. Entonces dice, adjective clauses give additional information about a person. Nos dan información adicional sobre una persona, un lugar y también un objeto sin necesidad de
de comenzar otra oración. ¿Ok? Eso es lo que se refieren con adjective clauses. Entonces, miren este ejemplo. Aquí vamos a tener dos oraciones. Una oración que dice, I have to read a lot of reports. They are complicated. Dos oraciones separadas. Pero si utilizamos una sola oración con adjetivos clausales, vamos a poder utilizar una sola oración. Miren, en vez de decir todo esto, yo puedo decir, I have to read a lot of reports which are complicated. ¿Cuál es el conector? Which. ¿Cuál era el conector anteriormente? Who. Entonces, como vimos acá, utilizando who, utilizando whom, utilizando that, which y whose, nosotros podemos ahorrarnos un tiempo, tanto al escribir como al hablar. Entonces, podemos hacer todo esto, pues toda esta, digamos, estas frases, podemos resumirlas en una sola si utilizamos estos conectores o estas adjective clauses, ¿ok? Entonces, pues simplemente es que ustedes terminen de leer un poco más, como por ejemplo, a man died yesterday, he was my next door neighbor. Yo simplemente puedo decir, the man who died yesterday was my next door neighbor. ¿Listo? Entonces es muy sencillo cuando aprendemos a utilizar adjetivos de este tipo, porque realmente en el día a día es como se habla realmente, ¿ok? Y pues van a encontrar pues un poco más al respecto, ya cada uno de ellos los van a encontrar ya con ejemplos, usos, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a utilizar en el cuestionario. Entonces, ahora, el cuestionario, ¿cuáles son las preguntas? Vamos a buscarla. Entonces, vamos a cerrar nuevamente lo que es el material de formación. Vamos a ir a la guía de aprendizaje y vamos a buscar la parte final que dice inglés, actividad de aprendizaje, tal, tal, tal. Y aquí todavía aparece la parte del blog, pero recuerden que solamente son dos evidencias, el cuestionario y el mapa mental. Entonces, le damos clic a la flechita, encontramos el cuestionario, lo abrimos. Recuerden que yo siempre, pues, les pido que cuando abran el cuestionario lo abran en una ventana diferente. Aquí no me apareció la opción porque ya yo lo había abierto previamente. Si se dan cuenta, ya me quedan pocos minutos porque previamente lo había abierto. Entonces, las primeras 5 preguntas dice, on questions 1 to 5, the most appropriate option to complete the sentence. Aquí en las primeras 5 ustedes van a utilizar ciertas oraciones. Entonces, muchachos, permítanme un momentico, por favor. Deme un segundo y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? Bueno, muchachos, sigo con ustedes. Bueno, antes de todo, si me están siguiendo, si digamos que va quedando todo claro. Sé que es un poco, digamos, como largo la situación, pero como apenas somos pocos,
No sé si pues a ustedes les ha quedado claro lo que se ha explicado hasta ahora. Profe, de mi parte está claro, solo ahorita que al final una preguntita frente al mapa mental para tener una claridad, pero al final de la Ah, bueno, explicación. listo. Entonces, bueno, sigamos acá en la parte del cuestionario, que ya pues vamos terminando esta parte. Profe, Entonces, mire, la profesora ¿sí? Lady iba a hablar, no sé si la compañera tiene una apreciación. Sí, vamos a Ah, esperar no, entonces. era para decir que todo va bien, Ah, gracias. ok, perfecto. Sí, ahorita entonces apenas terminemos la parte del cuestionario ya hacemos las preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Las primeras 5 preguntas, recuerden que ya les decía que ustedes van a utilizarlo, el me too, perdón, lo que es el to, lo que es so, lo que es neither y lo que es either, ¿cierto? Entonces esas primeras preguntas ustedes pues van a encontrar es, por ejemplo, dicen, Julián dice, I don't think procrastinating is good for you. Sandra va a decir, pues ustedes van a escoger la respuesta con respecto a lo que explicamos ahorita. La número 2 dice, Angela, I love working out in the morning. Paul, ya ustedes ahí. Y así, las dos primeras, el uso de should con either también ya es algo que se explicó también en uno de los materiales de antes, entonces pues no va a haber tanto problema. En la parte 4, 5, ustedes van a encontrar lo que es ya lo que vimos, acabamos de ver, ¿cierto? Lo que es adjective clauses. Entonces van a encontrar el uso de who o whom, dependiendo pues la oración. En este caso dice, caipirinha is a cocktail, is very popular in Brazil. Van a escoger la que ustedes, pues dependiendo de lo que explicamos ahorita, es la correcta. La número 5 lo mismo. En la número 6 vamos a encontrar otras, digamos, de la 6 a la 10 lo que van a hacer es lo siguiente. Van a encontrar expresiones del inglés. Por ejemplo, la número 6 es I don't get it. La número 7 es I'll make it up to you. Ustedes lo que van a escoger es la expresión o más bien lo que significa esta expresión. Si ustedes las van a buscar en internet cada una, entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran que I don't get it, pues tiene el significado como tal de it is clear, ustedes van a escoger esta. En la número 7, ¿qué significará la expresión del inglés I'll make it up to you? Si ustedes creen que dice que significa I'll stop here, ustedes la escogen. Pero estas expresiones, por ejemplo, stop the fuss, they got me on that, I didn't buy that one, son expresiones propias del inglés que no se pueden traducir literal al español, porque, por ejemplo, si yo tradujera I didn't buy that one, dijera, yo no compré esa, pero que en español no tiene ningún sentido. Más sin embargo, en inglés tiene algún sentido y se lo da una de estas, por decirlo así, traducciones, pero no es traducciones, sino es como un significado. Y de la 11 a la 15, ustedes ya saben lo de siempre. Van a encontrar reading comprehension. Cada vez las reading comprehension se van a volver un poco más largas, más complejas y un poquito más difíciles de entender para que pues siempre pues digamos que vayamos avanzando un poco más. Entonces simplemente es verdadero o falso, dependiendo de lo que ustedes hayan entendido en la lectura y al final no se les olvide enviar digamos ya el cuestionario o la evaluación con todas las respuestas dadas. ¿Listo? Entonces, en esto, digamos que esto es lo que corresponde a lo del día de hoy, lo que les quería explicar. No sé, la verdad, como no he estado con ustedes desde el año pasado, no sé si está pasando que, pues, por ejemplo, nada más hayan 3 personas conectadas cuando, pues, deberían haber muchísimas más, ¿cierto? Entonces, igual es algo que, pues, sucede, históricamente siempre sucede, con el tiempo, digamos que las sesiones en línea se van volviendo así, hasta por ejemplo, llegar a puntos donde nada más entra una persona o de pronto no entra nadie. Entonces, ojo porque ya ustedes van bastante adelantados, ya pues creo que vamos en la fase de ejecución, ya falta menos cada vez. Entonces, pues no se dejen caer con todo porque después van a querer estar corriendo, pues me refiero pues a las personas que de pronto
están atrasadas en cuanto a que no entran ya a clase, que no están muy pendientes de todo y que de repente más adelante quieren volver y de pronto ya no van a poder, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué preguntas ibas a hacer? Creo que era Miguel, no sé. Compañera Lady, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Pues ahí quedó. César. Claro, sí, señor. Profe, yo sí tengo una preguntita con el mapa mental para contextualizar un poquito. Es Ah, ok. simplemente hacer referencia, digamos, llamémoslo así, el idioma, en este caso el inglés británico, como herramienta útil dentro del proceso de formación de gestión integral de transporte, enfocarnos en esa parte del mapa mental. ¿Sería así, profe? Perdone la pregunta. Por ejemplo, o sea, ustedes que ya han hecho mapas mentales, el mapa mental tiene que ver sobre sus propias estrategias de aprendizaje, por eso ahí mencionan el término personal learning environment. Un personal learning environment se refiere a a lo que cada persona, utiliza para poder aprender de manera autónoma. Igual, cuando estamos en un salón de clase, todos aprendemos, pues depende de una sola forma, porque digamos que el modo de aprendizaje es pues lo que el profesor enseña en el momento, y ese es un método de aprendizaje para todos. Pero posteriormente a eso, cada uno tiene un propio método de aprendizaje. Me refiero a que, por ejemplo, si después de la clase yo voy a estudiar lo que el profesor explicó, yo voy a poder aplicarlo de la siguiente forma. Me lo aprendo de memoria, lo escribo en un papel, averiguo más de lo que dijeron, etcétera, etcétera. Por eso también pues les recomendaba lo del artículo, porque a pesar de todo, que es un artículo largo, pues si usted está interesado en aprender más sobre eso de Personal Learning Environments, aquí usted va a encontrar mucho al respecto. Sin embargo, pues no es obligatorio leerlo todo porque va a ser muy complicado. Pero ese mapa mental, en ese mapa mental ustedes lo que tienen que hacer es eso, es lo que dice aquí, relacione su Personal Learning Environment a partir de sus estrategias de aprendizaje. ¿De cuál es lengua extranjera? Puede ser, ahí dice de una. ¿Ok? La guía no me pide, por ejemplo, que sea solamente de inglés lo que estamos aprendiendo aquí, como tal de este inglés, porque puede que usted esté aprendiendo francés por aparte o que usted esté aprendiendo inglés por aparte y usted quiera hablar de esa experiencia, ¿ok? De lo que está aprendiendo, pero cómo lo aplica al entorno laboral, o sea, eso cómo lo aplica, ¿ok? Eso es como tal lo que va a hacer en ese mapa mental. Muchas gracias, profe, me queda muy claro, muy amable. No se compliquen en cuanto a que no tiene que ser algo extenso, largo, porque los mapas mentales lo que es eso, ideas, cierto, son ideas y ustedes les van dando como unos caminitos. Entonces les muestro dónde está el archivo de Word con ese anexo para el mapa de aprendizaje, para hacer el mapa mental. De todas formas, este archivo de Word lo voy a decir, lo mando en el grupo, pero en la plataforma ustedes lo encuentran aquí. Vamos a ir a material, a guía de aprendizaje. Vamos a ir al botón donde está inglés y en el link de mapa mental, o sea, ya hicimos cuestionario, ¿cierto? Cuestionario, lo terminamos, etcétera, etcétera. Pasamos al número 3, mapa mental, aquí está, donde dice clic aquí para acceder al anexo. Usted le da clic aquí en el primero y le va a botar esta guía para la elaboración de un mapa mental que al final hasta tiene unos ejemplos, unos elaborados y otros que pues parecen más hechos como a mano, ¿cierto? Al final de cuentas, un mapa mental. Es que eso es lo que es un mapa mental, ya ustedes lo saben, ¿cierto? No es copiar texto y texto, texto, sino ideas. Ideas que vayan correlacionadas una con otra y que lleven a explicarme lo que ustedes me van a lo que me quieren explicar en esta ocasión. Listo, entonces no se compliquen, saquen primero sus ideas, ténganlas a la mano y a partir de eso creen el mapa mental. Ojo, porque todo mapa mental tiene imágenes pequeñitas, pero tiene imágenes y tiene muchas líneas donde se correlaciona una cosa con la otra. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente invitarlos a que participen de las sesiones en línea, de que se pongan al día, lo digo más que todo pues para las personas que van a escuchar la grabación, contactar al líder
De todas formas, un poco de comprensión también por el cambio que hubo, porque no es fácil para el líder nuevo, digamos, obtener una ficha que ya llevaba un tiempo con una metodología. Entonces, mientras él pues también se adapta a todo y se da cuenta cómo iba todo, y hay una transición entre lo que la información del líder antes, antiguo y ahora. Entonces, sí, eso causa cierto tipo de confusiones en algunos casos, porque adicional, pues como líder que él es, también tiene otras fichas a cargo. Entonces, como hay unas fichas nuevas que se llaman coordinación de procesos logísticos, entonces digamos que eso también genera algún tipo de confusión en algunos casos, porque es muy parecido. La gestión integral del transporte, digamos que tienen cosas en común con la coordinación de procesos logísticos, que es la nueva que se abrió a finales del año pasado. Listo, entonces, bueno, a trabajar, a completar el cuestionario, a estudiar los temas y nos estaremos viendo, no sé cuándo, la verdad no he visto el cronograma porque este año estoy muy ocupado con las otras fichas, no sé cuándo me toca nuevamente, pero ustedes y nos encontraremos en el momento que nos toque. Sin embargo, pues ahí estaré revisándole sus evidencias y ya saben lo que dije anteriormente. Si no es un mapa mental, pues no se va a evaluar. Esta vez si no se va a aceptar que manden cosas diferentes. Un mapa mental y ya. Tiene que ser mapa mental, que es mucho más sencillo a veces que tomar un texto y hablar y escribir y escribir y escribir eternamente. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho la atención. La sesión en línea, pues de pronto la descargo más luego y la tendré lista hoy mismo, el link, o mañana temprano. ¿Listo? Vamos a parar aquí de compartir y vamos a parar la grabación. Entendido, profe.